El agua. En el agua, como en toda la materia, se presentan cambios asociados a sus propiedades físicas y químicas. En los cambios físicos no se altera su estructura química fundamental. Por ejemplo, el agua en forma de líquido, hielo y vapor tiene la misma composición. Sus moléculas están constituidas por 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno. En los cambios químicos se altera la estructura química fundamental del agua. Ejemplo de ello es la descomposición del agua H2O en 2 gases, hidrógeno H2 y oxígeno O2. Estructura y composición. La molécula de agua es triatómica, es decir, está compuesta por 3 átomos, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno, unidos mediante enlaces covalentes polares. Estos átomos no están unidos en línea recta, sino que se ubican formando un ángulo de 104,5 grados. Esta forma geométrica hace que la molécula de agua sea dipolar, con una carga negativa en el extremo donde se halla el átomo de oxígeno y cargas positivas cerca de los hidrógenos. Estructura y composición. Entre diferentes moléculas de agua se generan fuerzas de atracción medidas por estas cargas. A esta interacción característica del agua se le conoce como puente de hidrógeno. Propiedades físicas y químicas. Algunas de las propiedades físicas del agua son las siguientes. El agua pura es inodora, insípida e incolora, es decir, no tiene olor, no tiene sabor y no tiene color. La temperatura a la cual pasa del estado líquido al sólido es 0 grados en la escala Celsius. Esta medida también es conocida como punto de congelación del agua o punto de fusión del hielo y se obtiene en condiciones de presión de 760 milímetros de mercurio o su equivalente a una atmósfera de presión. La temperatura a la cual pasa del estado líquido al estado gaseoso es de 100 grados centígrados y se denomina punto de ebullición. También se obtiene a 760 milímetros de mercurio a nivel del mar. Presenta una característica especial que difiere de la mayoría de los líquidos. De 0 grados a 4 grados centígrados el agua se contrae. Cerca de los 4 grados centígrados de temperatura alcanza su máxima densidad y después de los 4 grados centígrados se dilata como cualquier otro cuerpo. Esto se debe a que las moléculas del agua se colocan más juntas unas de otras, por tanto el agua en estado líquido tiene una densidad mayor que la del hielo, lo que explica por qué el hielo flota en el agua en lugar de hundirse. Otra de las propiedades del agua es su alta capacidad calorífica, es decir, la gran cantidad de calor que se necesita aplicarle para elevar su temperatura. Un ejemplo, la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 kilogramo de agua en 10 grados centígrados es suficiente para elevar la temperatura de 1 kilogramo de hierro en 93 grados centígrados o 1 kilogramo de arena en 53 grados centígrados. Esta propiedad ha permitido que el agua se use como enfriador en los motores y que en la naturaleza regule la temperatura del ambiente, debido a su presencia en grandes mantos como es el caso del mar